¿Qué enseñar y aprender de la geografía en educación básica en México? Los temas de la geografía contemporánea. Son diversos los temas de la geografía contemporánea, pero se observa una mayor inclinación hacia una perspectiva social que trasciende la visión naturalista, así como la idea de una ciencia dividida entre lo físico y lo social. La geografía tiene la necesidad de construir un saber crítico que se basa en la razón, ciencia, teoría, progresos, desarrollo y emancipación con la finalidad de analizar los procesos sociales. Con base en la perspectiva social y crítica de la geografía, se presentan 7 temas contemporáneos de la disciplina que tienen relación con la finalidad formativa de la asignatura en educación básica. El primer tema es la globalización. El proceso de globalización conlleva concepciones y visiones que implica el análisis de la crisis social, la crisis ambiental, la crisis del estado de bienestar y la restauración del estado. Este tema ayudará a los alumnos a contribuir las referencias básicas que les permita comprender el mundo en el que se desenvuelven y el impacto que tienen las relaciones de los componentes del espacio geográfico en las escalas mundial, regional y local. Tema 2. Procesos de urbanización. Las áreas urbanas son escenarios sociales de la competencia internacional que han suplantado la industria como motor del desarrollo capitalista. Los espacios rurales son valorados por sus componentes naturales o culturales. El proceso de urbanización es importante porque permite el reconocimiento del espacio local y las interacciones de los espacios rurales y urbanos en las escalas estatal, nacional y mundial. Tema 3. Sociedad del consumo. Se encuentra una geografía de la producción y una geografía del consumo. La geografía de la producción habla acerca de los espacios donde se originan los productos. Identifica las estructuras territoriales medidas por una geografía económica de las transacciones y de la circulación. En el caso de la geografía del consumo, está vinculada en el consumo como los centros comerciales e hipermercados e incluso la actividad turista. Ambiente y biodiversidad. Estos son parte de la geografía porque constituyen procesos derivados de la acción social que inciden sobre procesos físicos y naturales, alteran los equilibrios preexistentes. El ambiente y la biodiversidad abarcan muchos aspectos, desde la degradación medioambiental hasta la pérdida de la biodiversidad. Su consecuencia de esta es la desaparición de especies y hábitats. Estos temas contribuyen a que los alumnos sean conscientes de las condiciones ambientales del espacio geográfico, con el fin de que participen de manera informada en el cuidado del mismo. Movilidad e identidad de la población. La movilidad de la población constituye un marco de referencia espacial, surgido de la corriente cultural que también contempla cuestiones de identidad tanto como de género, como sexual o de clase. Aquí se plantean nuevas formas de abordar la realidad de los grupos indígenas, atendiendo a sus formas de pensar y de contemplar el intervenir en el mundo. Patrimonio cultural. El patrimonio constituye en una representación que ha permitido construir espacios heredados, ya sean urbanos o rurales. Ha facilitado el reconocimiento de aquellos que por diversos motivos son producidos como ejemplos y símbolos de esta herencia. La geografía está vinculada a la explicación de los procesos sociales que afectan al espacio geográfico por su valor patrimonial y ambiental. Asimismo, esta recupera estas perspectivas del patrimonio cultural en la formación de los alumnos para fortalecer la valoración de la diversidad del espacio geográfico y la formación de su identidad nacional. El territorio. Este tema ayuda al fortalecimiento y a la renovación de la geografía como asignatura escolar para contribuir de manera sólida a la formación de los alumnos en relación con el espacio donde se desenvuelven. Estudio de la geografía en diversos países. La geografía está consciente de forma regular en casi todas las propuestas de educación inicial en los países del mundo, teniendo estudios del espacio geográfico en los primeros años de educación primaria y a nivel secundaria, asignaturas de ciencias sociales, de manera que comparten programas con contenidos históricos y cívicos. Enseñanza de la geografía en educación básica en México. A partir de la reforma de educación secundaria en 2006 se ha consolidado el concepto del espacio geográfico como el objeto de estudio de la asignatura.
así como la integración de conocimientos, habilidades y actitudes geográficas. Fundamentos de los programas de estudio de geografía. La geografía aborda el estudio de las acciones y las prácticas sociales de los diferentes grupos junto a sus diversas expresiones sobre la superficie terrestre. A esto se le conoce como espacio geográfico. El espacio geográfico está dado en una dimensión social, pues es fruto de una apropiación del ser humano. El espacio geográfico no es un escenario donde se realizan acciones, es un espacio vivido en el que el ser humano se relaciona, no solo mediante un proceso de apropiación, sino también de construcción como grupo social. Concepto, habilidades y actitudes geográficas. En geografía vista como asignatura, los conceptos geográficos no deben ser supuestos dentro de la terminología para la disciplina que contribuye a emplear el léxico geográfico. Escalas de estudio. Tradicionalmente la disciplina aborda la escala como dato fijo asociado al tipo de espacio, que se consideraba así. La escala geográfica se aproximó fuertemente a la noción de la escala cartográfica. Han surgido dos tratamientos básicos en la concepción de escala. La cartográfica muestra la relación numérica que hay entre una realidad concreta y otra expresada en alguno de los tipos de representación espacial. La geográfica presenta una visión más amplia relativa al grado de particularización o generalización en el que se analizan los componentes del espacio geográfico. Se trata de las escalas de análisis espacial. Integración de componentes, categorías y escalas espaciales. La asignatura tiene como objetivo el estudio de la comprensión del espacio geográfico y para su análisis se divide en 5 componentes naturales. Se encuentran los procesos geológicos, geomorfológicos, hídricos y climáticos. Dan origen a la vegetación y a la fauna y por consecuencia a las condiciones de diversidad natural. Sociales, culturales y políticos. Abarcan los procesos morfológicos, poblacionales y el medio urbano o rural, donde vive el ser humano. Igual comprenden las causas y consecuencias de las migraciones de la población y los procesos que permiten la diversidad cultural y su homogeneización. Económicos. Se relacionan con las actividades productivas del ser humano, situados en los diversos espacios rurales y urbanos, donde se realizan además involucran la comprensión de las características e implicaciones del mundo globalizado. La geografía se interesa en los problemas sociales de mayor trascendencia en el mundo actual. Es necesario revisar y fortalecer esta asignatura en educación básica que posibilite a niños y adolescentes en el desarrollo de sus conocimientos con los retos que enfrentan en diversas sociedades del siglo XXI.